Hola, hola, queridos escuchas. Bienvenidos a este episodio One Hit Wonder, donde les hablaremos acerca del estoicismo. Mi nombre es Richelle. Yo soy Dominique. Y yo soy... Y juntas somos el podcast. Juntas somos el podcast estoico. Bueno, creo que antes de meternos en qué es la filosofía como tal o algunos ejemplos modernos, creo que estaría chido repasar un poco la historia. Entonces, empecemos. El estoicismo no es para nada nuevo, últimamente ha estado de moda, pero en realidad empezó en el siglo III a.C. Fue fundado en Atenas por un filósofo llamado Zenón de Sitio, que, dato curioso, no era ateniense, era de origen fenicio. Sí, y lo interesante es que este movimiento no se quedó solo con él, ¿no? Hubieron varios seguidores importantes como Cleantes de Aso, que fue su sucesor, y luego Crispo de Solos, que fue discípulo de Cleantes. O sea, realmente se convirtió en una escuela, por así decirlo, de pensamiento con bastante peso en su época. Y lo central de su filosofía era algo muy práctico. Era que aunque no puedes controlar lo que pasa a tu alrededor, sí puedes controlar cómo lo piensas y cómo lo interpretas. Esa es la clave del estoicismo. Y bueno, todo esto lo hacían basándose en una idea muy fuerte, que es, aunque el universo es complejo y no lo podamos entender, mucho menos controlarlo por completo, en el fondo tiene un orden racional, o sea, que sí hay un sentido, aunque a veces no podamos verlo. Y eso lleva a otra parte importante, que es que para ellos la verdadera felicidad no solo se alcanza si eres disciplinado, autocontrolado y tolerante, ¿no? Se trata no se trata de tener la vida perfecta, sino de aprender a vivir con esa virtud y armonía que podemos llevar del día a día. Y también, pues trayéndolo un poquito más a lo cotidiano, podemos pensar en ejemplos del estoicismo. Por ejemplo, si alguien atraviesa una ruptura amorosa, lo normal sería hundirse en la tristeza o dejar que la rabia lo consuma, pero un estoico diría pues que esto no, a pesar de que no está en su control, lo que sí puede controlar es la reacción que tiene hacia esa situación. Entonces, en lugar de dejarse llevar por estas emociones, pues el estoico mantendría la calma y seguiría adelante. Que ojo, no significa volverse un robot sin emociones o anestesiarse o como acalambrarse, sino justo lo contrario, tener la claridad para no dejar que las emociones negativas te dominen. Y eso, la neta, es lo fascinante. Y aunque nació hace más de 2000 años, el estoicismo sigue siendo súper vigente. Y yo lo pienso, o sea, hay una canción que súper random, pero es la de ¿Qué será? La de ¿Qué será, será? ¿De José José? Creo que sí, ¿no? Creo que sí. Será? Ajá. Y siento que sí, como que cabe mucho en este tema del estoicismo porque es de que, a ver, lo que va a pasar y pues no lo podemos controlar, pero sí, como mencionaron, podemos controlar cómo reaccionamos. O tipo en inglés de que you can't change the wind, but you can adjust your sails. Uh-huh. Entonces Sí. Sería que está padre. no puedes controlar el viento, pero puedes controlar la vela. La vela. Sí. Sí. No sé. Pero bueno, esa fue la idea principal. Ahora vamos a hablar sobre el estoicismo en la vida actual y yo creo que es importante hablar al respecto, sobre todo porque yo he visto mucho en las redes sociales que se está volviendo de moda, pero no tanto como la filosofía para lo que se pensó en un inicio, como de llevar esta vida virtuosa, sino como más adaptada al capitalismo y digamos que mucha gente lo está viendo como una forma de serenizarse como para poder autoexplotarse, digamos, y ser más eficientes en el sistema, como ser más productivos, pero sin esta parte de sentirte tan cansado y de aceptarlo de cierta forma como parte de tu destino, digamos. No de tu destino, pero sí, hay mucha gente que se está volviendo estoica para como encajar más en este sistema de tienes que producir más. Ajá. ¿No? No sé, bueno, siento que hablando justo de esto como que me pongo a pensar el estoicismo sí tiene pues su lado bueno y lado malo, ¿no? Sí. Porque tipo yo soy una persona extremadamente preocupona, demasiado, o sea, me preocupo por cosas que ni tengo control y sí me pongo a ver de que lo del estoicismo digo de que no manches, esto siento que sí sería algo padrísimo de hacer, porque pues como que te dejas de preocupar de cierta forma de lo que está pasando y
como hemos dicho, te enfocas más en cómo te sientes tú y cómo reaccionas a eso, en vez de cosas que están fuera de tu control. Sí, y yo pienso igual como Dominique que pues el estoicismo suena muy lindo y como que podemos sacar mucho provecho de la filosofía, pero pues es muy difícil en mi opinión. Y también te quería preguntar, Richelle, ¿cómo conectaste lo del estoicismo con el capitalismo? O sea, como que no entendí muy bien la idea de cómo se conecta eso. ¿No? Ok. Bueno, es que siento que hoy en día, tanto a nivel académico como a nivel laboral, el cuánto producimos incluso ya ha invadido como nuestro espacio personal, Sí. donde hasta nosotros nos autocastigamos si sentimos que, no sé, me pasé 1 hora en el teléfono en vez de haber hecho esta otra cosa. O sea, que no somos tan productivos como deberíamos serlo, ¿no? Que en realidad está bien, ¿saben? O sea, no tienes que ser productivo todo el siempre, tiempo. sí. Pero siento que hay mucha gente que ha buscado el estoicismo como, por ejemplo, el decir, quiero una buena vida y es algo que yo puedo controlar, entre comillas, entonces voy a trabajar todo el tiempo para tener una buena vida. Y siento que también es fácil perder ese equilibrio de hasta dónde puedes controlar y hasta dónde no, y hasta dónde en este caso tu cuerpo o tu mente necesita un descanso. Ajá. Y no se lo estás dando porque crees que como todo literal, o sea, tu trabajo, tu ingreso está en tus manos, tratas de hacer lo mayor posible para controlarlo, Sí. pero no siempre es así. Pues igual, como se dice que el estoicismo pues es no dejarte llevar por las emociones y reconocer qué cosas están fuera de tu alcance, pero también estaría interesante analizar hasta qué punto es una filosofía o una perspectiva pues desde el privilegio, porque que no te afecte lo que está pasando alrededor tuyo, en mi opinión sí conlleva privilegio, porque por ejemplo pues una persona en situación extrema o ni siquiera extrema, o sea, una persona que no tiene dinero para el siguiente mes, pues obviamente se va a ver afectado de lo que está sucediendo alrededor y va a intentar controlar incluso las cosas que no se pueden controlar o que están fuera de su alcance, porque es supervivencia. Entonces también se me hace como interesante esa manera de Sí. ver esa perspectiva. Sí, justo. Más adelante vamos a hablar de ejemplos de estoicos, pero como Marco Aurelio, o sea, de que era emperador de Roma. Pues Siento sí. que en esa posición vas a ser súper estoico manches, porque puedes controlar demasiadas cosas. Ajá, pero Sí. también es mucha responsabilidad por conllevar, ¿no? Sí, o Sí. sea, justo por eso, como es demasiado lo que sí puedes controlar, pues yo creo que también si fuera él, pues Bueno, diría, sí. ay, pues mejor soy estoico para, o sea, como decir, no, o sea, mejor no voy a controlar todo Sí. esto y pues sí. Y bueno, ahora vamos a hablar precisamente de este otro lado del estoicismo, porque no solamente ahora, sino a lo largo de la historia, el estoicismo ha tenido muchísimos malentendidos. O sea, mucha gente cree que ser estoico significa volverse frío, como una piedra, o vivir sin emociones. Ajá, y pues de hecho Nietzsche criticaba eso, ¿no? O sea, Nietzsche. Dije Nietzsche. Pero sí te sale, ¿no? Era Nietzsche. Nietzsche criticaba eso. Él decía que el estoicismo se parecía un poco al cristianismo porque parecía que los dos estaban como basados en un determinismo, ¿no? Así como, ¿para qué me esfuerzo si al final todo va a ser como tiene que ser o todo ya está pues casi decidido? Sí, pero ojo, Nietzsche también decía otra cosa interesante, que las emociones negativas no son necesariamente malas. Y aquí puedo conectarlo un poquito con la película de Little Miss Sunshine, porque hay una parte donde un personaje habla de Proust, el escritor francés, y dice que él en realidad lamentaba más sus años felices que los de sufrimiento, porque de los de sufrimiento aprendió muchísimo más que de los felices. Y bueno, creo que al final se podría llegar a la conclusión de que no se trata al 100% de eliminar las emociones negativas ni de rendirse al destino, sino de encontrar un equilibrio, y esto que también Nietzsche llegó a llamar como clarividencia, que es más bien esta habilidad de saber discernir lo que de verdad no puedes cambiar
y lo que sí puedes para actuar sobre eso y tener como esta claridad de distinguir entre una cosa y otra. Y para aterrizarlo con un ejemplo actual, pensemos en Keanu Reeves, por ejemplo. En su carrera actoral en películas como The Matrix o John Wick, siempre interpreta a personajes que pasan por pérdidas, ¿no? Sacrificios o pruebas muy duras, muy parecido a lo que él mismo ha vivido en su vida personal. Pero lo impresionante es cómo lo lleva fuera de la pantalla. Es humilde, sereno, generoso. Creo que ahí ves cuando el estoicismo está en acción, no como resignación, sino como esa fuerza tranquila para aceptar el dolor y aún así seguir adelante con virtud. Muchas gracias por escuchar este episodio. Esto fue Estoico.